Bueno, querido grupo, querida familia, queridos hermanos, buenas noches. Espero que hayan tenido una excelente semana, que el Señor los haya bendecido, los haya guardado, de lo cual pues no tendría ninguna duda. Am, Vamos a iniciar nuestra clase número 4 de neumatología. Sin embargo, como es necesario, vamos a hacerlo en oración, ¿les parece? Señor, yo te doy gracias por este grupo, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que está aquí conectadas. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, de aún incluso los que no han podido conectarse. Gracias, Señor, porque tú los has mantenido, los has guardado, Señor. Gracias, Dios, por la vida de Abelardo, de Abel, de Natalia, del hermano Manuel Antonio, de Fernando, de todos los que están aquí presentes en esta reunión, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, porque están bien, Señor, porque de alguna otra forma les has dado la posibilidad de poder conectarse el día de hoy. Gracias porque tienen los medios, Señor. Estoy seguro que hoy tuvieron un plato de comida, Señor. Estoy seguro que tienen un techo en donde pasar la noche, Señor. Y estas son tus bendiciones, Señor, que son grandes, Señor, y que son muy buenas. Gracias, Padre. Yo te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de mis hermanos, hablando a mi corazón, Señor, porque tanto ellos como yo necesitamos, Señor, de tu presencia, necesitamos, Señor, de tu enseñanza, necesitamos de tu ministración, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, y misericordia, Señor, y ayúdanos, Señor. Guarda nuestras mentes de la distracción, que podamos alabarte, Señor, con los himnos y salmos que tenemos aquí en cada reunión, Señor, y asimismo que podamos alabarte con cada conocimiento y con cada palabra, Señor, que se nos expone. Todo esto yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. He traído para ustedes el Salmo 30, así que dispongamos nuestros corazones para alabar a nuestro Señor. Este no es momento para aprovechar y hacer alguna cosita que me haya faltado, no, es un momento para alabar a nuestro Señor, mis hermanos. Te glorificaré, Jehová, me has exaltado. Los enemigos sobre mí no se alegraron. Jehová, Dios mío, a ti yo clamé y me sanaste. En el Seol mi alma se halló y la sacaste. Cantad a Jehová, su santo celebrad la memoria de su santidad. Su furor no durará, su favor siempre será, nuestro llanto en gozo tornará. En mi prosperidad dije yo, estaré firme, porque tú, Jehová, en favor me estableciste. Escondiste tu rostro de mí y fui turbado. Pero a ti, Señor, yo clamé y he suplicado. Cantad a Jehová, su
celebrad la memoria de su santidad. Su furor no durará, su favor siempre será, nuestro llanto en gozo tornará. En mi muerte provecho no hay para alabarte, y tu verdad no podré anunciar en sepultura. Oh Señor, ten piedad tú de mí, eres mi ayuda. Has cambiado mi llanto y dolor en alegría. Cantad a Jehová, sus santos celebrad la memoria de su santidad. Su furor no durará, su favor siempre será, nuestro llanto en gozo tornará. Por tanto yo a ti cantaré, oh gloria mía, mi alabanza te elevaré eternamente. Cristo Jesús mi alma libró ya de la muerte, mi vida de alegría llenó su amor clemente. Cantad a Jehová, sus santos celebrad la memoria de su santidad. Su furor no durará, su favor siempre será, nuestro llanto en gozo tornará. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Bueno, la meta de esta clase es la siguiente. Ustedes, mis hermanos, van a tener como meta comprender, afirmar y adorar la obra del Espíritu Santo como aquel que nos une real, vital y espiritualmente a Cristo, entendiendo que toda la salvación y sus beneficios fluyen de esa unión. ¿Para qué? Para vivir una fe más profundamente cristocéntrica, trinitaria y transformadora. La clase del día de hoy, digamos que tiene una mezcla o un traslape entre aspectos que hemos visto de Cristología y alguien que me recuerde, por favor, qué es Cristología, de los que está aquí conectado. Sí, hermano. Dice que neumatología es la doctrina que estudia la persona y la obra del Espíritu Santo como el Dios personal que procede eternamente del Padre y el Hijo. Y esto aplica en el tiempo la obra redentora de Cristo a nosotros como su pueblo. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano, tuviste la definición de neumatología. Y la pregunta que yo hice es, ¿alguien que me pueda colaborar con
la definición de cristología. ¿Ya me diste la neumatología? Ahora alguien que me ayude con la definición de cristología, que estuvimos viendo el módulo hace unas semanas. O no sé si tú lo tengas a la mano también, hermana Belardo. Sí, hermano, sí. Aquí la tengo. Hermanito, si quiere yo lo leo. Está bien, está bien. Dale. Estudia la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien es el centro de la fe cristiana. La cristología es fundamental porque Cristo es el mediador del pacto. Hasta ahí lo tengo, hermanito. Amén. Sí, básicamente, cristología, el estudio de la doctrina de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, y neumatología, el estudio de eh, la doctrina, el estudio de la doctrina de la obra y de la persona del Espíritu Santo. Entonces, nuestra clase va a tener ese traslape, esa ah, mezcla o los dos componentes unidos, tanto cristología como neumatología. Es decir, vamos a ver ambos aspectos entremezclados en esta clase número 4. Bien, vamos a recordar algunas cosas que vimos en cristología y vamos a de nuevo, estar en nuestro módulo como tal de neumatología, ¿bien? ¿Por qué? Porque nuestra meta es esta, entender cómo el Espíritu Santo es quien nos une espiritualmente a Cristo. Entonces, ven, por un lado tenemos a la persona del Espíritu Santo y por otro lado tenemos a la persona de Cristo. De ahí que vayamos a tener ese traslape en esta clase. Neumatología, aspectos de neumatología y aspectos de cristología, ¿bien? Esta es ah, el orden que se ha establecido para nuestra clase, para aquellos que les gusta tener como todo ordenadito. En primer lugar, vamos a tener nuestra introducción, que es la unión con Cristo como eje de la salvación. En segundo lugar, vamos a tener la unión con Cristo como fundamento bíblico. En tercer lugar, vamos a ver el Espíritu Santo como agente de la unión con Cristo, de la unión que tiene el creyente con el Señor Jesucristo. Cuarto punto, tendremos los beneficios de la salvación que fluyen de esa unión con Cristo. Y por último, nuestra conclusión. Bien, como ustedes pueden observar, como les acabo de decir, vamos a tener ese componente tanto cristocéntrico, perdón, tanto de cristología como de neumatología en esta clase. Así pues, mis hermanos, yo aquí salgo un segundo y ahorita vuelvo a compartir pantalla. No les traje aquí más diapositivas. Quienes quieran acompañarme con su cámara la pueden prender. Y bueno, sin más preámbulo, abordamos nuestra introducción. Bien, punto número 1. Mis hermanos, la teología reformada no comienza con la salvación por la fe, ni con la justificación, ni siquiera con la elección aislada, sino con una realidad más profunda que es nuestra unión con Cristo. Ahí es donde empieza nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios. Empieza es con la unión que tiene el creyente con la persona de Cristo. Miren, mis hermanos, lo que dice uno de estos teólogos. Recuerden que cada vez que yo hablo de ciertos teólogos en la historia de la iglesia, es para tener ciertos eh, como preceptos, ¿no? Ciertas declaraciones que nos ayuden a comprender un poco más. Juan Calvino dice lo siguiente: mientras Cristo permanezca fuera de nosotros y estemos separados de Él, todo lo que ha sufrido y hecho por la salvación del género humano nos es inútil. Ahora vamos a desmenuzar esto, ¿no? Lo que Juan Calvino está diciendo aquí con esta frase es lo siguiente: una persona incrédula, una persona que no está unida a Cristo,
es ajena a toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, a su muerte, a su resurrección. Para esa persona que no está unida a Cristo, le es indiferente, no le es eficaz, no le es eficiente y le es inútil a esa persona. Bien, porque no está unida a Él. De ahí la importancia de comprender que Cristo no nos salva a distancia, sino uniéndonos a Él. Es una unión la que tiene el creyente con Cristo. Y vayan recordando un poco esas clases que tuvimos de Cristología, ¿no? La importancia de comprender cómo por medio de la obra del Espíritu Santo, el cual es el eje de esta clase, el creyente es unido con el Señor Jesucristo, de tal manera que, como podemos ver a la luz de las Escrituras, cuando Pablo persigue a los creyentes, nuestro Señor Jesucristo le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Ven, mis hermanos, esa unión entre el creyente y Cristo? Cuando una persona hace daño a un hijo de Dios, le está haciendo daño a Cristo mismo. La unión entre Cristo y su iglesia es una unión eterna y que tiene un componente en cierto sentido misterioso. No lo podemos comprender a totalidad con nuestra mente finita, pero es algo real. El creyente está unido a Cristo. Cada uno de los que está aquí reunidos, si su fe está puesta en Jesucristo como Señor y Salvador, está unido a Cristo y Cristo está en él. Ahora, de nuevo, nuestro eje central, para que esa unión se dé, el Espíritu Santo tiene que haber actuado y estar actuando. Ahí es donde se hace traslape entre cristología y neumatología. Ahora, en palabras un poco más claras, entre Cristo y entre el Espíritu Santo. Bien, la unión del creyente con Cristo es propiciada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pasemos a nuestro segundo punto, la unión con Cristo. Ese es nuestro fundamento. Vamos a ver el fundamento bíblico de la unión con Cristo, la unión que tiene el creyente con Cristo. Vamos a recordarlo. Bien, es una unión espiritual, mis hermanos, y vital. No es algo simplemente descriptivo o legal. Es una unión viva la que tiene tanto el creyente desde el momento en que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador hasta su muerte y por la eternidad. Es una unión que no se va a disolver. Vamos a ver Juan 15, 14 al 5. Acompáñenme a ese pasaje, por favor. Juan 15, del 4 al 5. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Alguien que me acompañe con la última parte? ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. La Escritura nos presenta cómo en la salvación hay una participación real en Cristo por parte del creyente. Porque separados de mí, nada podéis hacer.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es necesario que nosotros estemos unidos a la vid. Y estamos unidos a la vid por medio de la fe y por medio de la obra del Espíritu Santo. Pasemos por favor a 1 Corintios 6:17. Miren cómo dice, mis hermanos, esto es muy importante. 1 Corintios 6:17. Espero que todos estén en este pasaje y si lo pueden resaltar, este es como uno de esos pasajes que yo les he mencionado que yo tengo ahí en mi Biblia o que es como algo sobre lo cual mis ojos se posan cada vez que llega este tipo de pasajes y porque dice lo siguiente, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mis hermanos, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo nos llama y nosotros aceptamos y abrazamos la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, lo tenemos a Él como Señor y Salvador. Algunos recordarán eso como un antes y un después, o sea, los ha marcado, otros, para algunos es más difusa ese momento. No obstante, cuando pasa, hay una unión indivisible. Y aquí la escritura nos lo está diciendo, un espíritu es con Él. Medita en esto 6 segundos, porque aquí Manuel, Antonio, Patricia, Abelardo, todos los que están aquí conectados, son un espíritu con nuestro Señor Jesucristo. Vean la belleza de este Sí, pasaje. Y miren lo que dice el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando yo abordo este tipo de pasajes, mis hermanos, y no sé si a ustedes les pasa, yo medito y pienso cuántas veces durante el día o a lo largo de la semana yo no vivo con la conciencia de esta realidad. Es decir, uno inicia su día, eh, pero uno no llega a esa conciencia plena de que, hey, yo soy uno con Cristo. El Espíritu Santo mora en mí. ¿Ustedes se imaginan no ser consciente 24/7 de esto? ¿Cómo serían nuestras vidas a diario? Y es que es una unión tan real, o sea, las escrituras nos dan testimonio que es una unión tan real. ¿De qué forma? No lo sé. Que el Dios pleno, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, habita en nosotros. O sea, no lo sé, no sé de qué forma lo hace el Señor, pero la escritura nos dice que así es, que habita en nosotros. Cuando el Espíritu Santo aplica esta verdad a nuestras vidas, mis hermanos, es algo que uno realmente quisiera tener esa conciencia constante de que nosotros somos uno con Cristo, que estamos unidos a Él. Cuando esto pasa, no hay espacio para nada más. Realmente, no sé si han tenido esos espacios en los cuales han vivido conscientes de esto. A veces el Señor no lo permite y hay mañanas o tardes en las que uno dice, "Uf, o sea, no hay ansiedad, no hay espacio para el miedo, para el temor, porque realmente hay esa conciencia de que estamos unidos a Él. Y si uno está unido al Dios Todopoderoso, mis hermanos, ¿qué preocupación y ansiedad puede sobrepasar esto? A ninguna. Miremos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Alguien que por favor me ayude, por favor, que no sea el hermano Abelardo. sí, sí, hermano, lo busco. Ya lo tengo aquí.
¿Lo leo? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto, ¿esta es una realidad que aplica para nosotros? A la luz de lo que hemos visto en Cristología, de lo que estamos viendo en Neumatología. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, mis hermanos, para reflexionar, esta primera parte, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis hermanos, yo recuerdo en el módulo de Cristología que les hablaba lo que significa la cruz, ¿no? En su momento, ¿no? Para lo que es el contexto romano y demás. Subir a la cruz era un, un momento de tortura, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Y miren lo que Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, Pablo estaba muerto a sí mismo. Eso es lo que significa la cruz, muerte a sí mismo. ¿Estamos muriendo a nosotros mismos? Morimos cada día a nuestras pasiones egoístas, a nuestros deseos egoístas, y estamos viviendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de pasajes nos llevan a estas reflexiones, ¿no? Y bueno, la realidad que Pablo también está exponiendo aquí, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si algo tenía claro el apóstol Pablo era de su unión con Cristo. Yo les mencionaba la cantidad de veces en las que Pablo se identifica como alguien que está en Cristo más que como cristiano. Es decir, la carta de presentación que tenía el apóstol Pablo para con las personas no era yo soy cristiano, sino yo soy alguien que está en Cristo. Y lo pueden ver en las escrituras. Es decir, hay más referencia del apóstol Pablo hablándole a los demás diciéndose de sí mismo, yo soy alguien que está en Cristo, que atribuyéndose a sí mismo el título de cristiano. Y les comentaba cómo, pues, si no estoy mal, creo que es Sinclair Ferguson, un teólogo, nos habla de cómo debería ser esta nuestra carta de presentación ante los demás, ¿no? Eh, yo soy alguien que está en Cristo. Claro, muchos de nosotros nos presentamos como yo soy cristiano, pero ¿cuál es la realidad bíblica? Yo soy alguien que está en Cristo, que estoy unido a Cristo. Esa es nuestra carta de presentación, porque es la realidad bíblica y el centro del Evangelio, que estamos unidos a Él. Entonces, mis hermanos, no se trata solo de una imputación externa, sino de una comunión viva. Nosotros estamos unidos a Cristo. Y claro, la invitación es en que no solo reflexionemos, sino que, bueno, ya que estamos recordando algo de el módulo de Cristología que vimos, podemos hacer como una especie de retroalimentación, ¿no? De lo que vimos de unión con Cristo, qué tanto ha avanzado eso en nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Estamos viviendo a la luz de esa realidad, de que estamos unidos a Cristo? Bien, Romanos 6, del 3 al 5. Lo leo para ustedes. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. De nuevo, aquí el apóstol Pablo está exponiéndole a los romanos la muerte que él mismo vivió con la muerte de Cristo y la vida que tiene con la vida de Cristo en él. ¿Aplica para nosotros hoy? Aplica, mis hermanos. Romanos 6, del 3 al 5, es una realidad que aplica para nosotros. Todos nosotros los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es una realidad de todos los días, mis hermanos, es decir, todos los días nosotros tenemos que tomar la cruz y morir. Fue una realidad pasada, pero es una realidad presente y es una realidad que tenemos que tener clara para el futuro. Cada día nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Yo les hablaba de cómo cuando hay mucho de Oscar Tinjacá y cuando Oscar Tinjacá es el que está en el trono del corazón, es cuando la maldad aflora, ¿no? El egoísmo, el narcisismo, ah, la ira, la arrogancia. No obstante, cuando todo eso es crucificado en la muerte de Cristo, ah, ya no vivo para mis pasiones, para mis deseos, para mis deleites, y ahí es donde Cristo es expuesto a los demás. Esa es la idea de tomar la cruz y seguirle día a día, mis hermanos. Esta es la muerte del creyente a diario y la vida que tenemos en él. Bien, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Por favor, hermana Patricia, ¿me puedes colaborar? Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13. Sí, señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. El eje central de este pasaje, mis hermanos, somos un solo cuerpo, estamos unidos a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto, cada uno de los miembros de la iglesia pertenece a Cristo, está unido a Cristo. Es una unión indivisible. ¿Un cuerpo sobrevive sin la cabeza? Imposible. Si un cuerpo no tiene cabeza, está muerto. Ahora, nosotros estamos vivos en este momento, estamos vivos en fe, creemos que Jesucristo es el Señor y el Salvador, por lo tanto nuestra unión es clara con Él. No podemos llegar a esa fe si no es porque en efecto el Señor nos ha pasado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Aquel que declara que Jesucristo es el Señor y Salvador es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en Él y está unido a Él. Esto nos llena de gozo, esto nos tiene que llenar de gozo. Efesios 1, del 22 al 23. Todos estos pasajes, mis hermanos, nos está hablando de la unión que tenemos con Cristo. Estamos recordando aquello que vimos en nuestro módulo de Cristología y que para nuestra clase de hoy nos es vital entender. Efesios 1, del 22 al 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿De quién se está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Ahora saquémonos la idea de iglesia como ese espacio físico de columnas y ah, paredes en el cual nos congregamos. No, la iglesia somos nosotros, los creyentes. Es decir, cuando aquí el pasaje 22, el versículo 22 nos está diciendo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, es decir, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a nosotros, los creyentes. Es nuestra cabeza, nuestro Señor Jesucristo, bajo el contexto de este pasaje, que apunta a eso, a esa unión que tenemos con Él. Estamos sometidos a Él, estamos unidos a Él. Hay algo indivisible entre nosotros, entre el creyente y nuestro Señor Jesucristo. Bien, la Biblia no conoce una salvación sin unión, mis hermanos, ni una unión sin Cristo vivo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una unión con Cristo. Es lo que acabamos de ver en todos los pasajes. Ahora pasemos a nuestro punto número 3. Vamos a ver cómo llegamos a esa unión. Y es así como tenemos el siguiente título, el Espíritu Santo como agente de la unión con Cristo. Y aquí es donde llegamos como a ese eh, eje central de nuestra clase y de lo que nos concierne de neumatología, porque estamos en un módulo de neumatología de la doctrina del Espíritu Santo. Y es entender cómo eso que vimos en Cristología y que acabamos de recordar de la unión que tiene el creyente con Cristo, es el Espíritu Santo quien hace posible esa unión. Si algo tienes que quedar después de terminar esta clase es con esto, y es que el Espíritu Santo es quien hace posible que nosotros estemos unidos con Cristo. Por eso, mis hermanos, de nuevo, el creyente, y lo he repetido mucho en las clases de neumatología, no está llamado a buscar experiencias sobrenaturales y místicas, a pesar de que varias pueden estar registradas tanto en las escrituras como en la historia de la iglesia. ah, y es que en efecto han habido experiencias sobrenaturales, místicas, que uno diría, uff, yo también quiero ese tipo de experiencia, ¿no? Y hasta cierto punto y en cierto sentido no está mal, ¿no? Tener algún tipo de experiencia así. Pero yo siempre le digo a aquella persona que está buscando esa experiencia y también me lo repito a mí mismo, y es, nosotros ya tenemos el mayor milagro de todos, la mayor experiencia sobrenatural, porque qué tan común es ver a una persona que estaba muerta llegar a la vida. Y es que eso éramos nosotros, mis hermanos, muertos, muertos en delitos y pecados. Y ahora estamos en vida. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Cristo Jesús. Eso es un milagro. Esa es la mayor experiencia sobrenatural, mística y aún misteriosa en cierto sentido que puede tener una persona en este planeta. Porque, y ustedes se habrán dado cuenta, aquellos que han compartido la palabra y han hablado con incrédulos, con ateos, con no creyentes, el mundo de tinieblas y oscuridad en el que está esa persona y cómo uno, por más razonamientos y argumentos que uno tenga, no puede hacerlos llegar a la verdad. Mis hermanos, si no es por obra del Espíritu Santo, es imposible que esa persona llegue a la fe en Cristo. Ahora, nosotros estamos en esa fe. Vemos o ustedes pueden observar el milagro que hay detrás de esto y lo bendecidos que nosotros somos de haber sido rescatados de ese mundo de tinieblas a un mundo de luz. Tenemos que ser conscientes de esto, mis hermanos, porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es allí donde nosotros podemos llegar a decir, bueno, una experiencia sobrenatural más alta que esta, que yo ya tenga fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, mis hermanos, aquí ya lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dan testimonio de que si tenemos esta fe, de que creemos que Jesucristo es el Señor y el Salvador, nosotros ya somos hijos de Dios, adoptados en su familia. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos todas las bendiciones que como hijos de Dios se nos otorgan. Efesios 1. Mis hermanos, ¿qué más milagros buscamos? ¿Qué más experiencias sobrenaturales necesitamos?
Cristo obra la redención, bien, el Espíritu la aplica. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es quien vivió una vida perfecta, santa, fue a la cruz por nuestros pecados y en obediencia al Padre y resucitó entre los muertos e intercede por nosotros ahora. Toda esa obra, mis hermanos, es aplicada por el Espíritu Santo a nosotros. Bien, es el Espíritu quien lo aplica. Y Biblia, Tito, capítulo 3, del 5 al 6. A ver quién está por aquí. Hermana Natalia, Tito, capítulo 3, del 5 al 6. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén. Amén. Desglosemos este pasaje. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. De nuevo, esto es muy importante tenerlo presente. Ah, Nuestra salvación ha sido por gracia, mis hermanos. Nosotros no lo merecíamos, no hicimos nada para merecerlo, simplemente el Señor se agradó. ¿En qué? En rescatarnos, en salvarnos. Bien. ¿Por qué? Porque es misericordioso, aquí lo está diciendo, sino por su misericordia. Ahora, nuestro punto, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquella regeneración, aquella renovación es obra del Espíritu Santo. Y es allí donde concluimos nuevamente. Si nosotros en este momento tenemos fe, es porque ya el Espíritu Santo actúa en nosotros y está actuando en nosotros. Porque ¿quién sostiene la fe? ¿Quién la mantiene? ¿Nosotros? Por nuestra diligencia al orar, al ayunar o al leer la palabra. ¿Nosotros sostenemos nuestra fe, mis hermanos? Les pregunto. ¿Quién sostiene nuestra fe? Esa es una El muy buena Espíritu pregunta Santo. porque, amén, El Espíritu Santo. amén, amén. Porque, bueno, dependiendo ciertas posturas dentro del cristianismo, ustedes van a encontrar a cristianos que dicen, nosotros mantenemos nuestra salvación. Ya el Señor Jesucristo nos rescató, ahora somos nosotros quienes estamos a cargo de nuestra salvación. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, realmente si en nuestras manos estuviese mantener nuestra salvación? Bueno, por lo menos para mi caso, ¿no? Si en mis manos estuviese mantener mi salvación, bueno, ya me daría por perdido. Gloria a Dios que no depende de nosotros, sino depende de Él. Lastimosamente en muchas iglesias se enseña esto, ¿no? Cuide su salvación, ¿no? Y malentienden y sacan de contexto aquellos textos que dicen, eh, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Y dicen, claro, ahí el creyente es donde tiene que esforzarse y hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro para mantener su salvación. No, esto, mis hermanos, esto no es así. Eso se llama, porque no quiero por ahí decir algo que no, les quiero dar aquí simplemente el concepto para que lo tengan claro. Mm, no sé, si es arminianismo. Aquí me salgo un poquito del tema, pero es para que lo tengan claro. Aquellas iglesias que sostienen que el hombre es quien sostiene la salvación o quien coopera con la salvación es arminianismo. Arminianismo, se llama arminianismo. Miren lo que dice aquí, una corriente de teología cristiana iniciada por Jacobo Arminio en el siglo XVII que se centra en el libre albedrío humano y la cooperación con la gracia divina. Entonces, aquellas iglesias o denominaciones que hablan de que el creyente sostiene su salvación, eso se llama arminianismo. Bien,
y no es una doctrina bíblica realmente. Porque mis hermanos, si eso fuese cierto, si nosotros tuviésemos algo que ver con nuestra salvación en el sentido en que cooperamos con Dios, eso haría ver que nosotros podemos tener algo en qué glorificarnos. Es decir, habría un punto en el cual podríamos restarle gloria a Dios y decir, es que yo también aporté en mi salvación. Mis hermanos, y eso es blasfemia, porque ¿quién se debe llevar toda la gloria siempre? ¿Para quién es la gloria? Para el Señor, para Dios. Es Él quien al final de todas las cosas se va a llevar la gloria de todo y absolutamente de todo. Y no solo al final de las cosas, hoy, o sea, todo es para la gloria de Dios, mis hermanos. El hombre no es el centro de las escrituras, es Dios. Y Él ha creado todas las cosas para su gloria. En ese sentido, mis hermanos, nuestra salvación es solo por gracia de Él y es para su gloria. No hay nada de lo cual nosotros hicimos algo bueno, cosas por el estilo. Es del Señor, quien ha tenido misericordia de nosotros. Bien. Y bueno, es allí donde el Espíritu Santo pues ha aplicado la obra de Cristo en nosotros, como lo vemos aquí en Tito 3, del 5 al 6. Bien, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, regeneración y renovación. El Espíritu Santo. Hermano Oscar, Sí, señor. este, eh, puede hacer una aportación de lo que está hablando. Mire, hay Claro. unas enseñanzas por ahí acerca de la regeneración. Nos dice, nosotros estamos en nuestra postura es monergista, porque todo depende, solamente es obra exclusiva de nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y el contraste de esto, hermano, está la sinergista. El hermano Freddy siempre nos recomendaba que estas palabras raras que luego encontramos por ahí, que las investigáramos. Y estas son dos palabras que, si las quieren ahí por ahí buscar en la definición, allí en YouTube, pues ahí nos marca todo. Y es doctrina reformada, monergista, el contraste es sinergista. Sí hay conceptos y términos que nos llevan. El sinergista dice que quiere, esto es cuando Dios y el ser humano van en unidad. Sí hay en algunas partes que nosotros estamos unidos allí, colaborando, trabajando para nuestra salvación, pero todo, en la mayor parte, es Dios quien actúa en nosotros. Están interesantes estas enseñanzas, hermanos, se las recomiendo. Las palabras monergista y sinergista. Gracias, hermano. Amén. No, en efecto, estos conceptos son buenos, pero algo que sí debemos tener claro es la salvación es un proceso sinergista, perdón, monergista. Yo- Es un proceso monergista, es decir, uno. Sí, Es decir, el Señor nos rescata por gracia, Él es el quien nos llama y coloca incluso la fe en nosotros para nosotros decir, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. La fe es un don de Dios, ¿no? Es decir, la salvación es monergista, ah, depende de Dios. Ahora, lo que es santificación es sinergista, que ahí sí es dos, es decir, lo que escribió aquí el hermano Abel. Dios es soberano y el hombre es responsable, es decir, en nuestra santificación y proceso de santificación, el Espíritu Santo es quien nos santifica, pero obviamente el hombre también tiene que eh, usar de los medios de gracia para crecer en piedad, para crecer en santificación. Entonces, la santificación es sinergista, dos, es decir, hay cooperación, pero la salvación es totalmente monergista, única y exclusivamente de Dios es la gloria para nuestra salvación. ¿Se amén, comprende? amén. Amén. Gracias, mi hermano. Ahora, claro, algunos dirán, pero nosotros decimos, somos los que decimos, yo creo, ¿no? En Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, ahí está, sí, el actuar humano, claro. Pero, de nuevo, ¿quién coloca la fe en nosotros para llegar a decir,
yo creo que Jesucristo es el Señor y el Salvador, Dios. Por eso es que la salvación es monergista. Bien, a pesar de que nosotros decimos sí y tenemos responsabilidad, el hombre tiene responsabilidad, ¿no? Frente a Dios, de decir, sí, Jesucristo es el Señor y el Salvador, tiene responsabilidad. Pero para que el hombre llegue a esa definición, para que llegue a esa convicción, es un don de Dios, la fe, totalmente monergista. Depende de Dios, mis hermanos. Ahora, eso no nos impide a nosotros eh, predicar, por el contrario, o sea, a pesar de que nuestro Señor, nuestro Dios, tiene a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, nosotros no sabemos quiénes son. Por eso se nos llama a predicar. Aquella persona que dice, sí, Jesucristo es el Señor y Salvador, ese es iglesia, ese es hijo de Dios, ese es escogido antes de la fundación del mundo. Aquel que dice, no, realmente yo no creo a esa predicación. Bueno, Dios no la ha escogido o no es el momento. Pero la cuestión es, la fe es un don de Dios, la salvación es un proceso completamente monergista, depende de Dios dado por gracia. Amén. Amén, amén. Bien, continuemos, mis hermanos. Uy, ya son las 9. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Pero bueno, o sea, desde que haya claridad en estos conceptos o en esto que estamos hablando, pues no importa si nos extendemos un poco, ¿no? Ah, la cuestión es, mis hermanos, que esa unión que tenemos con Cristo es un acto dado por el Espíritu Santo. Bien, es el Espíritu Santo quien aplica la obra de redención. Miren lo que dice lo que dice el teólogo Hermann Bavinck. La obra del Espíritu Santo no añade nada a la obra de Cristo, pero la hace nuestra. Bien, la hace nuestra. El Espíritu nos injerta en Cristo. Aquí yo les dejo los pasajes, pero ya ustedes los pueden profundizar más adelante o en sus casas. Juan 3 del 5 al 8. ¿Cuál es el punto aquí? Nacer del Espíritu. Este es el pasaje que nos habla del encuentro entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Se nos habla de ese nacimiento, ¿no? Que genera el propio Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. El Espíritu. Bien. Efesios 3 del 16 al 17. Cristo habita en nosotros por el Espíritu. No estamos unidos a Cristo por decisión humana, sino por una regeneración divina. ¿Dada por quién? Por el Espíritu Santo. Es el Señor quien nos traslada de nuevo de un reino de tinieblas a un reino de luz. ¿El reino de luz cuál es? Es la vida en Cristo. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. Ahora, claro, aquí lo que, de nuevo, coloco mi hermano aquí en el chat y los conceptos que tú diste. Una vez el Señor nos traslada de un reino de tinieblas a un reino de luz, esta persona, este creyente, empieza a dar ¿qué? Frutos. Tiene que dar frutos. Un creyente, bueno, una persona que se dice a sí misma creyente que no da frutos, ah, podríamos tener dudas. Sí o sí hay frutos. Y en esos frutos, claro, está totalmente la responsabilidad humana. Sí o sí es la persona quien toma la decisión por la mañana de levantarse, de tomar su Biblia, de leer, de orar durante el día, correr su mirada si va por la calle y en el caso de los hombres, no quedarse viendo a la muchacha con ojos de lujuria y demás. ¿Quién hace eso? Pues obviamente con ayuda del Espíritu Santo, el hombre tiene que correr su mirada, es decir, no va a bajar un ángel o alguien y le va a colocar un, un visor ahí en los ojos para que no vea, no, o sea, es decir, el hombre es el que, bueno, tiene que entregar sus miembros al Señor y tomar decisiones, responsabilidad humana. Pero claro, no podemos llegar a buen término sin la ayuda del Espíritu Santo en santificación, en nuestras obras. Un proceso sinergista, cooperación, salvación exclusiva del Señor. Santificación
cooperación. Bien, concluimos este punto, mis hermanos. El Espíritu es quien nos injerta en Cristo. Bien, nos da, nos traslada del reino de tinieblas a un reino de luz. El Espíritu Santo es quien nos regenera, nos aplica la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo no reemplaza a Cristo, sino que nos introduce en Él. Y es aquí, mis hermanos, donde empezamos a tener mayor discernimiento, ¿no? Eh, lo hablamos en la introducción a este módulo de neumatología, desde la primera clase, ¿no? Aquellas iglesias en las que pareciese que la adoración y la exaltación del Espíritu Santo es un reemplazo a la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es bíblico, no es bíblico, mis hermanos. Si bien el Espíritu Santo es Dios y como lo he expuesto también aquí, nosotros podemos adorar al Espíritu Santo, podemos orar al Espíritu Santo, amarle, quererlo. eh, esta misma comunión con el Espíritu Santo, si es real, nos lleva a posar nuestros ojos en la obra de nuestro Señor Jesucristo como principal, porque el mismo Espíritu Santo está subordinado a nuestro Señor Jesucristo y exalta al Señor Jesucristo. En ese sentido, entre más comunión nosotros tenemos con el Espíritu Santo, más nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente están puestos en Cristo. Amén. Amén, amén, hermano. El Espíritu Santo, de nuevo, no reemplaza a nuestro Señor Jesucristo, sino que nos introduce en Él una comunión íntima con el Espíritu Santo que todos debemos anhelar, mis hermanos, por medio de los medios de gracia, oración, ayuno, lectura de la palabra, comunión con hermanos, etcétera. Esa comunión íntima con el Espíritu Santo nos lleva a tener nuestra mente, corazón puestos en Jesucristo. ¿Quieren ver a un creyente con una comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo? Es una persona que ama, adora y exalta a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hace, en todo lo que piensa y en todo lo que vive. Por último, los beneficios de la salvación, mis hermanos, fluyen de la unión con Cristo. Nosotros no recibimos en primer lugar beneficios y luego a Cristo, sino que primero nosotros recibimos a Cristo y en Él ya viene todo lo demás. Nosotros en Cristo, por la aplicación que hace el Espíritu Santo en nosotros, somos justificados. Bien, en Cristo nos ha sido hecho justicia, 1 Corintios 1:30. Somos justificados, es decir, somos declarados santos delante de Dios. El Espíritu Santo en este momento, aplicando la obra de Cristo en nosotros, hace que nosotros delante de Dios seamos santos, justos. Bien, no somos condenados. Estamos en un proceso de santificación. Somos adoptados. Y una vez partamos de aquí, seremos glorificados. Todos los beneficios de la unión con Cristo, mis hermanos, se traducen en esto: justificación, santificación, adopción y glorificación. ¿Quién aplica todo esto a nuestras vidas? El Espíritu Santo. Les voy a traer aquí un pasaje de Efesios 1, y no hay mejor forma de cerrar nuestra clase que con Efesios 1. Entonces, mis hermanos, por favor, vamos a Efesios 1. Efesios capítulo 1.
Bien, todos allí, por favor, leámoslo. Sí, amén. Es un poquito largo, pero de nuevo, este es un momento especial. Estamos a finalizar semana. Yo sé que podemos estar un poquito cansados, la hora y demás. No obstante, em, este pasaje, cada vez que lo leo, y yo sé que cada vez que ustedes lo puedan leer, produce en nosotros un motivo de gozo, de amor para con nuestro Dios, de alegría y de agradecimiento, porque es el centro del Evangelio, es decir, es el centro de nuestra vida como cristianos y es esa unión que tenemos con Cristo por medio de la aplicación del Espíritu Santo. Prácticamente toda nuestra clase se resume aquí. Léanlo conmigo, ¿bien? Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Somos esos santos y fieles en Cristo Jesús. Claro, en su momento era la iglesia de Éfeso, pero aplica para nosotros. Bien. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí Dios nos está hablando. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A aquellos santos y fieles en Cristo Jesús, nosotros, gracia y paz. Continuamos, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos, mis hermanos, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Colóquenle nombre a esto, mis hermanos. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. La hermana Patricia, el hermano Abel, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hermana Natalia, hermano Ángel, hermana Lady, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuesen ustedes y yo santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Todos aquí, quienes tienen su fe en Cristo Jesús, son adoptados, hacemos parte de la familia de Dios. Por el puro afecto de su voluntad, ven, por gracia, mis hermanos, para alabanza de la gloria de quién, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Todos en este momento tenemos que perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en quién, hermanos, en quién, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. Miren, mis hermanos, en él tuvimos herencia, herencia, tenemos herencia en este momento, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, miren, por favor, grábenselo y acuéstense con esta verdad. En él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, amén. Amén. Todas estas bendiciones que hemos hablado, desde el versículo 1 hasta este versículo 13, tienen el sello del Espíritu Santo en nosotros. Hagan de cuenta, es como un cofre, ¿no? Un cofre, un tesoro. Y en ese tesoro obviamente pueden haber joyas, oro y demás. Ese tesoro es nuestro. Es de Abelardo, es de Patricia, es de Lady, es de todos los que están aquí y de todos los que son hijos de Dios. Ese tesoro lo tenemos. Ahora, ¿qué suele tener un tesoro? ¿Qué suele tener un cofre? Una cerradura, ¿no?
algo que impida que otros como que lo arrebaten o lo tomen. Mis hermanos, ese sello, y esto es una ilustración, no un ejemplo, ese sello es como el Espíritu Santo está diciendo como el ok, o sea, esto es firme, esto es real, esto es un designio divino, tiene la aprobación divina. El Espíritu Santo nos ha sido dado y tenemos el sello del Espíritu Santo y todas esas bendiciones nos pertenecen y todas esas riquezas son parte de nosotros, de quienes estamos unidos a Cristo y el Espíritu Santo está ahí, sellando todas estas bendiciones, todas estas promesas y nos ha sido dado el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, hasta que nosotros partamos de aquí para con el Señor, tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, dándonos, adjudicándonos todas estas bendiciones a diario. Este es el pasaje que concluye esta clase, mis hermanos. Y no hay mejor pasaje con el cual podamos cerrar este año. Uf, vaya, lo que nos ha dado el Señor hoy, ¿no les parece, mis hermanos? Es decir, qué mejor forma de terminar. Y miren que no, o sea, digamos, no pensé al inicio de las clases con ustedes que íbamos a cerrar nuestras clases precisamente con esta joya, ¿no? Am, la herencia que nosotros tenemos con él, con nuestro Señor, las bendiciones que tenemos y el sello del Espíritu Santo autenticando todas estas bendiciones para nuestra vida. Para mis hermanos, a modo de conclusión, tres verdades. La salvación es profundamente cristocéntrica, no es experiencialista. Nosotros no vivimos por experiencias, mis hermanos, sino por la verdad que está en las Escrituras. ¿Y cuál es la verdad? Que si nosotros en este momento confesamos que Cristo es el Señor y Salvador, somos salvos y tenemos todas las bendiciones que acabamos de leer en Efesios. Bien, así por diversas circunstancias no lo sintamos, no hayamos vivido tal y tal experiencia, mis hermanos, lo que está escrito lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Y si lo dice la palabra, a pesar de que no hayamos tenido tal y tal experiencia, si está escrito allí y lo estamos viviendo en este momento, es la verdad y se aplica para nosotros. Todas estas bendiciones. ¿Crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Efesios 1 es para ti. Segundo, la obra del Espíritu es unirnos a Cristo. Bien, no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo nunca busca su propia autoexaltación, sino que busca es unirnos a Cristo y que nuestra vida cristiana esté en pos de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y que lo expresemos. El Espíritu Santo nos guía a Cristo, hace que nuestros ojos se posen en Cristo. Bien, mis hermanos, una comunión íntima con el Espíritu Santo es una vida que nos lleva a posar a diario nuestros ojos y nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. Tercer punto, la vida cristiana fluye de la comunión con Cristo, con su Espíritu y no de un esfuerzo personal. Es decir, si hay responsabilidad humana, esto es más que claro, pero la vida cristiana no está determinada por nuestras obras, sino por lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. ¿Puede repetir ese punto, hermanito Oscar, por favor? Sí, la vida cristiana fluye de la comunión con Cristo, con su Espíritu, no del esfuerzo moral, no por nuestras obras. Es decir, el eje central de la vida cristiana, sabiendo que tenemos responsabilidad, esto no lo estoy negando, esto es claro, tenemos responsabilidad, mis hermanos, pero el eje de la vida cristiana es Cristo y su obra, lo que Él ya ha hecho con nosotros, en nosotros. Bien, no depende de nosotros. De nuevo, la salvación es plenamente monergista. El sostenimiento de nuestra salvación depende única y exclusivamente de nuestro Señor, del Espíritu Santo, quien sostiene nuestra fe.
quien nos da aliento para incluso hacer las buenas obras que estamos llamados a hacer, depende del Espíritu Santo, mis hermanos. Y por eso es que al final de todas las cosas, toda la gloria se la va a llevar nuestro Señor, no nosotros. Nosotros no nos vamos a llevar de un 1%, ni un 0,1% de gloria. Toda va a ser para nuestro Señor. Bien, por tanto, mis hermanos, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad en Él. No somos salvos por una doctrina aislada, sino por una persona. Somos salvos por una persona, no por una doctrina. Somos salvos por una persona viva que está en nosotros. Y esa persona viva, quien es Cristo, nos es comunicada por el Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está el resumen de nuestra clase. Nosotros no somos salvos por una doctrina, sino por una persona viva, quien es Cristo. Y esa persona nos es comunicada por el Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, me extendí un poco, discúlpenme, ah, pero espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado muy claro. Y bueno, los que se quieran o los que ya por tiempo deseen desconectarse, bien pueden hacerlo. Nos veremos Dios mediante en enero. Que el Señor los guarde y los bendiga. Aquellos que quieran continuar 5 minutos más, todavía tengo una alabanza pequeña y podemos culminar en oración los que deseen. Para los que no, un abrazo muy fuerte y que el Señor los guarde y los bendiga y que el próximo año podamos vernos. Hermano Oscar, Sí, antes de que culminemos, hermano, nosotros estamos agradecidos con Dios primeramente y y como dice, lo vamos a tomar este tiempo como vacaciones, pero no así desconectándonos totalmente de toda esta tarea que tenemos, hermano, de seguir estudiando lo que hemos aprendido. Pero sí, hermano, es digno de elevar nuestra oración de gratitud a nuestro Padre Celestial por su vida, hermano, si nos permite orar con usted. No sé, mis hermanos, alguien que quiera orar, y si nadie está así dispuesto, yo lo hago, hermanos, yo lo hago patente a todos para que no sea uno nada más. Y si nos permite, hermano Oscar, queremos orar por usted, por el hermano Freddy, por el hermano Samuel y por Jedrit, que también tenemos el gusto de conocer también a estos jóvenes como tú, Oscar. Y adelante ya al final de la alabanza, si nos permites, Oscar. Ahí estamos. bueno, listo. Entonces, la oración la dirigen ustedes. Bien, mis hermanos, quien quiera tomar oración, lo hace. Entonces, lo hacen ustedes. Voy a colocar entonces la alabanza, no sin antes agradecerles. Agradecerle, hermano Abelardo, a ti, Patricia, que desde eh, hace un tiempo te has estado conectando con nosotros. Am, yo se las presento a ustedes, mis hermanos. Ella vive en Bogotá. eh, hace un par de añitos que nos conocemos y bueno, es una persona especial para mí. Am, tenemos una amistad muy bonita y agradezco que te hayas podido estar conectando y que haya sido de provecho para ti estas clases. Dios quiera nos podamos conectar también el próximo año y para todos mis hermanos las mismas palabras. Yo quisiera y quiero verlos próximamente también, continuando nuestro módulo en neumatología. A la hermana Natalia también, que varias veces la he visto aquí conectada. Al hermano Abelardo, que siempre está. Al hermano Abel también, hermana Norma, hermano Ángel, que está aquí conectado, la hermana Lady también, que varias veces la he visto aquí conectada. Muchas gracias a todos a todos ustedes por la diligencia con la que se han conectado. Sé que muchas veces como hoy me extiendo un poquito más, tomo más de su tiempo, pero mi intención siempre ha sido tratar de comunicarles la verdad cristocéntrica, bibliocéntrica, y bueno, a Dios toda gloria en la cual ustedes hayan podido aprender algo. Hermano Manuel también. Entonces, mis hermanos, los quiero mucho, los llevo en mi corazón, quiero volverlos a ver muy pronto.
Ah, y estaré orando por ustedes en el transcurso de estas 2 semanitas que no nos vamos a ver. Por favor, también oren por mí y oren por, por aquellos que comparten la palabra. No es sencillo. am, no es sencillo, mis hermanos. Pero nos mantenemos por fe y por la fe que Dios mismo nos ha dado. Entonces, por favor, no se olviden de orar por sus pastores también, de sus iglesias. Necesitan tanto como ustedes las oraciones también. A veces uno piensa que los pastores o los líderes son como superhombres y no es así, mis hermanos. No es así, ni aquellos que enseñan tampoco. Débiles, mis hermanos, con tentaciones, con pruebas, dificultades. Y es allí donde la iglesia debe unirse y apoyar también a aquellos hombres. Bien, mis hermanos. Entonces, bueno, Salmo 24, muy bonito salmo. Alabemos a nuestro Señor y ya culminan ustedes con quien quiera orar y ya si queda un silencio, pues cerramos la reunión. Bien. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Recibe el